Decide el doctor Eric Salgado. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, por abrir este altar radial a través de Radio Fuente de Luz 105.5 FM y más de 12 emisoras de radio AM y FM que están en sintonía para la realización de este programa. Gracias a cada uno de ustedes, los colaboradores, y a cada uno de los radio oyentes que están prestos a escuchar palabras de verdad del nuevo pacto. Manantial de Luz, Fe y Libertad es un programa que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y los pastores David y Doris Gómez, quienes tienen a la vez un radioprograma Vida Abundante de lunes a viernes de 3 a las 3 de la tarde. Es cada día de la semana está nuestro pastor David impartiendo lo que es las enseñanzas acerca de la palabra de verdad a quienes bendecimos con toda bendición a través de estos medios. Estamos presentando Manantial de Luz, Fe y Libertad con el pastor Huáscar Sisa y estaré llevando lo que son estas clases de la palabra de verdad acerca del tema de la fe. La fe es un tema muy importante porque es a través de la cual nosotros tenemos ese vínculo sagrado con el Señor. Y nosotros tenemos ese vínculo sagrado con el Señor porque a Él le plació dar fe a esos a los que Él escogió para darle fe a los escogidos de Él. Él le da fe para que crean en Él. Así cada persona que se encuentra escuchando esto debe saber que si usted ha creído en Dios por la fe que Él le regaló, que Él le dio, que Él le otorgó, no por lo que usted ha hecho, sino porque a Él le plació darle esa fe, es porque el Señor lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo para darle fe, para que pueda creer en lo que es la verdad de Él, porque por fe que nosotros somos. La fe es un don de Dios. Efesios 2:8 nos dice, lo dice, es un don de Dios, Efesios 2:8. Hebreo 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe depende en escuchar y en escuchar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, Romanos 10:12. Fe es la victoria que ha vencido al mundo, Primera de Juan 5:4. Fe es lo que creemos. La fe nos llega por un favor de Dios, que es la gracia, y no por ninguna clase de méritos nuestros. 4 elementos de la fe muy importantes, porque estamos hablando de la fe que usualmente entendemos que nosotros disponemos de tener fe, disponemos de llevar a cabo lo que nuestra fe nos permite. Y en realidad nosotros somos por la fe que el Señor nos dio para tener una relación con nosotros. Entonces la fe, que es un regalo de Dios y que crece a través del conocimiento de la palabra, ¿cuál? La que nos santifica. ¿Cómo nos santifica? Porque nos hace conocedores de que somos parte de la familia celestial. Y si somos hijos de un Padre Santo, pues esa es la naturaleza que nos toca. Y somos santos porque el Señor es santo, porque nuestro Padre es santo. Y a través de la fe nosotros tenemos ese vínculo sagrado con el Señor, pero esa fe no viene como un regalo de Dios. Tener fe es creer, confiar firmemente en Cristo. Tener fe es creer, confiar firmemente en Cristo. Cuando decimos esto, porque hay muchísimas maneras de que nosotros pudiéramos plantearnos las cosas del mundo, las cosas de la vida, pero cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, nosotros venimos con fe, sabiendo que Él es, sabiendo que Él vino, sabiendo que Él nos libró, que Él nos quitó el pecado que nos separaba del Padre y nos reconcilió para con Él. Y por eso debemos confiar firmemente en nuestro Señor Jesucristo, porque fue quien hizo que nosotros estemos ahora en lugares celestiales, estemos ahora siendo parte de la familia celestial,
porque Él nos sacó de las tinieblas donde estábamos separados de Dios por aquello del pecado, del cual Él nos limpió con su sangre sacrosanta. Arrepentimiento, esa es otra forma en la que nosotros podemos ver nuestra fe. Nosotros vivimos en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de esclavitud, en un cuerpo que está corrompido, estamos en un cuerpo que es de este mundo, y por lo tanto, por esa concupiscencia de la carne, estamos tendentes a fallarle a Dios cada día que amanece. Y por eso debemos vivir una vida de arrepentimiento ante Dios, sabiendo que nosotros somos en Él y buscando más su rostro cada día. Venimos cada mañana a decirle: Padre, venimos en arrepentimiento por aquellas cosas que hicimos y nos dimos cuenta que la hicimos y que no te agradan, y también por las cosas que hicimos sin darnos cuenta que la estábamos haciendo, pero que a ti no te agradan. Por lo tanto, el arrepentimiento no es cuestión de un solo día cuando te pasa al altar. El arrepentimiento es una forma de vivir para el creyente. Vivimos en arrepentimiento porque podemos fallarle al Señor en cualquier momento. Usted, yo, cualquiera, podemos fallarle al Señor mientras estemos en este cuerpo de muerte. Podemos fallarle al Señor. Obediencia a Dios. Parte de nuestra fe nos lleva a la obediencia a quien es nuestro Señor, a quien es nuestro Padre. La obediencia es un atributo que tenemos, pero no porque nosotros somos obedientes, sino porque Cristo es obediente. Él fue el obediente y nos adjudicó su obediencia a nosotros para que nosotros continuemos sus pasos y seamos obedientes a lo que es las leyes de Dios, como son las leyes de Dios en Cristo Jesús, que son la ley del Espíritu, la ley del amor y la ley de Cristo. Por eso nosotros debemos ser obedientes a esa nueva ley en el nuevo pacto que el Señor nos da a través del Evangelio en Cristo Jesús. Devoción y vínculo personal. La fe se muestra a través de la devoción y el vínculo personal que tenemos con Dios. Ese de nuevo que tenemos por participar de las cosas celestiales, de participar de las cosas de Dios, de las cosas que nos acercan más al rostro de nuestro Señor, a las cosas que nos identifican más con nuestro Señor Jesucristo cada día. Esa afabilidad, esa mansedumbre, esa esperanza que tenemos en nuestro Dios, en que nuestro Señor ha de volver por su iglesia, y que como iglesia debemos representarlo, ya que somos su cuerpo. Entonces, como su cuerpo, debemos vivir en devoción, en adoración y en alabanza, en un vínculo personal con Dios. Usted no necesita que lo estén mirando, usted no necesita estar allí. Donde quiera que usted está, debe dar esa adoración al Dios de la creación, al Señor nuestro, al Dios todopoderoso. Esa devoción en el cual usted ha creído por la fe que Él le ha dado. Ese vínculo de fe que tenemos para con Dios nos lleva a tener ese vínculo personal con Él. Y usted se da cuenta que usted es un hijo de Dios cuando usted se encuentra teniendo fe. Porque si usted tiene fe, porque el Señor se la dio. Por lo tanto, si Él la dio, es porque usted es uno de los elegidos de Él para darle fe. Que se va a encontrar en el camino personas que no reconocen a nuestro Dios y que no reconocen a nuestro Padre y que no reconocen nuestras prácticas, por la razón de que ellos no han sido dados de la gracia de la fe, y por lo tanto debemos orar por esas personas, amarlo y darle siempre el ejemplo que dio Jesucristo, que Él no vino a juzgar a nadie, sino que vino a darse en amor, en aceptación y en perdón. Por lo tanto, nosotros no sabemos cómo, cuándo y para cuándo es el plan del Señor con estas personas que tenemos al frente, que están antagonizándonos en nuestra práctica de fe, en nuestra práctica de lo que hemos creído. Y por lo tanto, nunca debemos tomar nuestra fe y nuestro evangelio como una forma de discutir con nadie, sino aceptar que ellos tienen todo su derecho a no manifestar lo que no se le ha dado, y por lo tanto que sean el plan del Señor, y oramos por ello en amor, aceptación y perdón. Debe ser el creyente bien consecuente con esta realidad, porque el que usted puede ver hoy denegando de Dios, mañana puede ser un pastor ungido que va llevando la palabra de Dios por ahí, por lo que nosotros no debemos hacer juicio, porque a nosotros
no nos toca el juicio, le toca al Señor. Lo que nos toca es dar amor, aceptación y perdón, que es el Evangelio de buenas nuevas, el Evangelio que nos mandó nuestro Señor Jesucristo a llevar, y eso es lo que debemos hacer práctica cada día. ¿Cómo recibimos el don de fe? Diferencia entre don y regalo. Un don es dado libremente y no tiene cuerdas adjuntas. Un regalo tiene una cuerda o cuerda adjuntas. El don de fe viene directamente de Dios y Él lo da libremente si pedimos por Él. El don de fe viene directamente de Dios y Él lo da libremente si pedimos por Él y también si somos parte de los elegidos de Él para darnos fe. Hebreo capítulo 11, 4 nos dice, muestra lo que el don de fe ha hecho por muchos héroes del Antiguo Testamento. La fe, el fruto, la Biblia dice, la fe es un fruto del Espíritu Santo, una lealtad producida por el mismo Espíritu Santo y cultivada por el creyente, es decir, fidelidad. Siendo un fruto que nos da el Espíritu Santo, porque es un regalo de Dios y que es cultivada por el creyente. Ahí es donde está nuestra responsabilidad, porque si ya sabemos que la fe es un regalo y que se nos dio una porción de fe y que es cultivada, o sea, que crece en nosotros a través del conocer la palabra de Dios por el creyente. Entonces mantengámonos en la palabra firme, estudiando, escuchando palabra, programas que nos instruyan, escuela bíblica, que nos instruyan acerca de la palabra y esta fe va a crecer en la fidelidad con la que nosotros nos mantenemos sujetos a esa realidad nuestra, que es nuestra relación con Dios, la fe, y mantenernos pendientes de lo que es la palabra de Dios. Ese es el compromiso. Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque el Señor es quien nos da a través del Espíritu Santo estos frutos y son para los creyentes, para que nosotros manifestemos estas virtudes que son de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tanto el amor como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son frutos que describen lo que era el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros, cada uno de nosotros, podemos también ser partícipe y manifestante de estas virtudes en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio de vida, en la fe de Jesucristo. El don es indudable que la fe es un don que llegado el caso puede llegar a mover montañas, dicho sea de manera simbólica, pictórica, como también literal. La fe como doctrina, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La voluntad de Dios es que todos los cristianos alcancemos la unidad de la fe. Sin esta unidad la iglesia no puede vivir en armonía, ya que todos pensarían una cosa distinta. La voluntad de Dios es que todos los cristianos alcancemos la unidad y por eso el denuedo de nuestro ministerio, de nuestras iglesias, de nuestro programa de radio, de que nosotros estemos en un solo sentir, que estemos en un solo conocimiento, porque si el Señor nos revela a nosotros la verdad y nos hace conocedores de la verdad, de la palabra de verdad, el Señor no nos las da para que nosotros nos nutramos y crezcamos nosotros y nos quedemos con ella. Nosotros somos lámpara para el mundo, para ese mundo cristiano que está allá afuera. Por lo tanto, si ya hemos conocido esta verdad que nos hace libre, traemos y debemos traer esta libertad a través de nuestro programa Manantial de Luz, Fe y Libertad. Nosotros podemos traer estas verdades para que estas verdades lleguen al corazón de ustedes y también sean copartícipes de lo que el Señor quiere que nosotros estemos en un mismo pensamiento, en un mismo actuar.
La voluntad de Dios es que todos los cristianos alcancemos la unidad de la fe. Sin esta unidad la iglesia no puede vivir en armonía, ya que todos pensarían una cosa distinta. Y es para eso que estamos impartiendo esta clase, para que entremos a esa arca de la verdad, a esa arca que es nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual podemos ser nutridos de una verdad que no solo no da libertad, sino también que nos prospera, que nos hace más fuerte cada día y que nos lleva más a lo que es estar a la presencia del Señor, lo cual es nuestro futuro inmediato, cuando nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo, de estar con Él para siempre y estar ante su rostro por toda la eternidad. La fe que salva. Esta fe es la que nos permite alcanzar la salvación. Sin ella no podemos llegar a Dios, ya que solo la fe en Jesús, su Hijo, nos acerca al Padre y nos reconcilia con Él para dejarnos en paz por medio de la fe en su muerte y resurrección. A través del vínculo de la fe que el Señor nos da, nosotros podemos conocer lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y saber que Él nos dio la salvación, que Él nos la dio gratuitamente, aun cuando nosotros no habíamos nacido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero también esta fe nos salva de tener pérdidas terrenales. ¿Cuáles? El no saber que somos hijos herederos y que tenemos las promesas y que tenemos toda la heredad del Padre de las luces. Todas las bendiciones que hay en la palabra son para nosotros y podemos vivir en un estado de pérdida por no conocer quiénes somos de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Entonces esa es la salvación que se refiere cuando digo que esta fe es la que nos permite alcanzar la salvación, de que no vivamos en ese estado de pérdidas. Porque perdición no hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos dio la salvación y esto es irreversible. Es irreversible porque Cristo mismo lo dijo cuando culminó su jornada y ya había consumado la resurrección y dijo, los tengo en mi mano y no voy a perder ni uno. Y están en la mano de mi Padre, que es mucho más fuerte que todo, y no vamos a perder ni uno. Si ya Cristo dice que nos tiene en sus manos, cuando Él pagó por todas nuestras iniquidades y nos separó, nos quitó el pecado, y ya el Señor nos ve como hijos cubiertos por la sangre justificadora de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón por la que Él dice, los tengo en mis manos, porque ya Él hizo lo que es la acción salvística y ya Él nos salvó. Entonces ahora, partiendo del conocimiento de la palabra, partiendo de conocer por fe lo que nosotros somos, entonces pensamos a vivir en ese ámbito de lo que es la vida espiritual, a través de la cual podemos tener esa liberación, no vivir con desasosiego y vivir con toda la abundancia de que somos herederos de un Padre que es dueño del oro y la plata. Es por esa razón que así vivimos una vida sin tener pérdidas, y la salvación de nosotros está totalmente completa, en el sentido de que no vamos a andar por ahí como los que no tienen Dios, los que no tienen fe y los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos Dios, tenemos fe y tenemos esperanza. Por lo tanto, somos hijos de salvación y estamos salvos por Cristo Jesús, quien hizo la obra la cual nos salvó. Por lo tanto, esta fe es un sentir inexplicable, pero básico, que tenemos para con nuestro Dios en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor sabe a quiénes van a creer en el Hijo, porque Él es quien da la fe a lo que Él escoge para darle fe. Él es quien ha elegido desde antes de la fundación del mundo, que dice que a lo que antes conoció, a eso llamó, a eso justificó en Cristo Jesús y a eso glorifica en Cristo Jesús, atrayéndolo a la santidad de ser parte de la familia celestial. Entonces el Señor sabe que como lo dice nuestro Señor Jesucristo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajera. ¿Y cómo lo trae el Padre? A través de la fe que le da, a través del Espíritu Santo, le da la fe
para que crean en Cristo. Entonces venimos a los pies de Cristo porque el Padre nos trae y esos son a lo que Él dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que va a creer y el que cree y el que ha de creer en nuestro Señor Jesucristo, en su verdad, es porque el Padre le ha dado fe para que así sea, y esos son lo que el Padre trae a los pies de Cristo, y a esos son a lo que Él dice que no se pierda, mas tengan vida eterna. Somos eso, lo que el Señor ha traído a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es importante ver cómo el Señor parte de lo que es explicando lo que es la fe. Explicando lo que es la fe y cómo se da ese vínculo que tenemos para con el Señor. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, vuelve y lo explica, porque por la gracia de que nosotros no somos merecedores de la salvación, pero por gracia, porque el Señor le plació darnos por gracia la salvación. Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe que el Señor pone en nuestro corazón para creer en Jesucristo, y eso dice que nosotros somos de esos elegidos de Dios para estar en lo que es la familia celestial. Y esto no de vosotros, la fe no es nuestra, la fe es un regalo de Dios, pues es don de Dios, es un don porque el Señor es quien nos los da. La confianza en Dios. La fe, que es la confianza en Dios. Bienaventurado el todo aquel que confía en Jehová. Bienaventurado en todo aquel que confía en Jehová. Dios es bueno y misericordioso. Esta fe es la que nos permite alcanzar la salvación. La fe, que es la confianza en Dios. Bienaventurado el todo aquel que confía en Jehová. La perfecta voluntad de Dios es que creamos y confiemos en Él a través de las muchas pruebas y dificultades. Dios busca a personas que tengan su confianza puesta inamovible en su poder y gloria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe. Si crees, verás la gloria de Dios, ya que para Dios no hay nada imposible. Si crees, verás la gloria de Dios, ya que para Dios no hay nada imposible. Pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe porque el Señor nos la dio, porque es un regalo de Dios y porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos dados de esa fe. Y es por eso que nosotros podemos estar capacitados en diferentes cosas, pero a la hora de creer, todos creemos de una manera única, de la manera en que el Señor nos pone la fe en nuestro corazón. Y usted ve personas que antes antagonizaban, que eran muy científicos, que tenían ideas súper desarrolladas, que entendían lo de la dialéctica, el materialismo histórico, lo que era la metafísica, todo ese tipo de cosas, pero de repente entran en lo que son llamados a la fe, y el Señor le da fe y tumban todos esos aprendizajes del mundo y de la filosofía del mundo y empiezan a tener una fe única, limpia, que le trae una sabiduría verdadera, una sabiduría que viene de los cielos. Entonces ya no somos nosotros los que somos sabios por nuestras propias sabiduría de lo que hemos aprendido en el mundo, sino por la sabiduría que nos da el que está sellado en nosotros, que es el Espíritu Santo, el que nos guía a través de la fe, a través de nuestra fe. El Espíritu Santo nos guía a crecer en el conocimiento de lo que es el carácter de Dios, de lo que es el plan de Dios, de lo que es la sabiduría celestial. Entonces pues empezamos a manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla, su luz admirable. Y nos encontramos predicando a Jesucristo sin necesidad de utilizar ningún tipo de ciencia de hombre, de ningún tipo de teología de hombre, sino con el conocimiento de lo que el Espíritu Santo
nos guía a que nosotros no solo entendamos, sino también que prediquemos. Predicamos no porque nosotros sabemos, porque nosotros entendemos, sino porque nuestro Señor está en nosotros, quien da todo lo que es el rema, todo lo que es la verdad, todo lo que es su palabra. El Señor nos guía a través del conocimiento de su verdad para nosotros poder manifestar desde nuestro ser interior las verdades del Espíritu, las verdades de Dios, las verdades que están consagradas en el plan de Dios. Y por eso es que podemos traer estas profecías que no son nuestras o de nuestro conocimiento, sino que es el Espíritu Santo en nosotros, dándonos esa sabiduría, dándonos ese conocimiento para nosotros poder alcanzar lo que son esas virtudes, que podamos poner manos en los enfermos y los enfermos sanen, que podamos declarar prosperidad y vemos esa prosperidad porque en fe sabemos que el Señor nos prospera, en fe sabemos que el Señor nos sana, en fe sabemos que el Señor nos nutre de conocimiento y nos trae a la luz de su verdad a través del Espíritu sellado en nosotros, que es quien nos guía a la verdad de Dios. Y es por fe que reconocemos que fuimos sellados del Espíritu Santo, que somos una nueva creación en Cristo Jesús y que como nueva creación espiritual que vive concomitantemente en este cuerpo de muerte, también empieza a crecer y a someter la carne a la obediencia a través del conocimiento de lo que es la verdad y lo que es la palabra. Y es por eso que entendemos que la fe es nuestro vínculo sagrado para con nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por eso llevamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es el Evangelio de la salvación. El Evangelio es buenas nuevas, y esa buena nueva de amor, aceptación y perdón son las que le traemos en nuestra clase. Que usted conozca cada día más la intención y el plan de Dios para su vida, que también es el plan de Dios para nuestras vidas. Este programa continuará el próximo sábado, Manantial de Luz, Fe y Libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante. Mañana estaremos a las 10 de la mañana en nuestro culto glorioso en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, y ahí estaremos impartiendo ese culto de alabanza y adoración a nuestro Señor a partir de las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde en el 11 de Amity Beer Street en Islip Terra a las 5 de la tarde, con esos cultos gloriosos que son para alabar al Señor en su día. Bendiciones, amados hermanos, a cada uno de ustedes en la audiencia, y que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Es mi Padre y yo su Hijo.